Welcome to, welcome to, welcome to. Bienvenido a un video que mostrará cómo determinar la unidad de vector tangente a una curva definida por una función de valor vectorial. Comencemos viendo un vector tangente unitario. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una curva de espacio azul y este vector rojo aquí es un vector tangente unitario, lo que significa que es un vector tangente a la curva, en su punto inicial y apunta en la dirección de la orientación de la curva, que significa que a medida que aumenta t, la unidad de vector tangente apunta en la dirección en que se trazará la curva, como vemos aquí. De nuevo, este vector rojo es un vector tangente unitario. Entonces, para determinar el vector tangente unitario, si tenemos una curva plana definida por la función de valor vectorial r de t o una curva espacial definida por r de t, el vector tangente unitario estará definido por la derivada de r de t, dividida por su magnitud. Básicamente, encontramos la derivada de la función de valor vectorial, y luego la normalizamos y eso nos dará la unidad de la función tangente de valores vectoriales. Y la única condición especial aquí es que r' de t no puede ser igual al vector 0. Y sabemos que por nuestro video anterior que si cada de los componentes de la función derivada es igual a 0, la curva no será suave en ese punto y, por lo tanto, no podríamos determinar un vector tangente. Veamos dos ejemplos, uno con una curva plana y otro con una curva espacial. Cuando t es igual a 1, vamos a determinar el punto de tangencia y el vector unitario tangente. Podemos determinar el punto de tangencia evaluando este vector por una función en t es igual a 1. Entonces, cuando t es igual a 1, tenemos el vector con los componentes 1, 2. Recuerde que esto está en forma de componente, por lo que significa que el punto 1, 2 sería el punto de tangencia. Entonces, para determinar el vector tangente unitario en t es igual a 1, primero necesitamos encontrar la función valorada del vector tangente unitario, que es igual a la derivada de r dividido por su magnitud. Entonces r' de t será 3t al cuadrado para el componente sí, 4t para el componente y. Y ahora necesitamos normalizar esto dividiendo por su magnitud, así que dividiremos por la raíz cuadrada de 3t al cuadrado más 4t al cuadrado. Squared plus 4t squared. Ahora podríamos simplemente sustituir t igual a 1 en esto y tener nuestro vector tangente unitario, pero sigamos adelante y simplifiquemos esto para que tengamos la función valorada del vector tangente unitario. Entonces vamos a tener la raíz cuadrada de 9t al cuarto, más 16 toneladas al cuadrado. Ahora vamos a evaluar esto en t es igual a 1, eso nos dará el vector tangente unitario que estamos buscando. Entonces el componente x va a ser 3. El componente y será 4. Cuando reemplazamos t con 1 aquí, vamos a tener la raíz cuadrada de 9 más 16. Bueno, 9 más 16 sería 25 y el cuadrado de 25 serían 5. Entonces, nuestro vector tangente unitario tiene una componente x de 3/5 y una componente y de 4/5. Ahora recuerde que esta es una forma de componente donde el punto inicial está en 0, 0. Voy a seguir adelante y hacer el punto inicial 1, 2, y luego dibujar este vector tangente unitario para ilustrar lo que acabamos de encontrar. Es un poco difícil de ver, pero aquí está la gráfica de nuestro avión, curva en azul, y luego justo aquí en el punto 1, 2 tenemos nuestro punto de tangencia, y este vector rojo aquí es tangente en el punto 1, 2 y tiene una magnitud de 1. Y nuevamente apunta en la dirección en la que se trazaría esta curva en t aumentos. Avancemos y echemos un vistazo a otro. Observe aquí que tenemos una curva espacial definida por un vector de función valorada. Primero determinemos el punto de tangencia evaluando esto en t es igual a pastel sobre 6. Avancemos y esbocemos el triángulo de referencia solo para revisar. El pastel sobre 6 debe ser de 3 grados. Así que aquí está el ángulo que será un pastel sobre 6 y este debería ser 1, 2 y raíz cuadrada de 3. Para el componente x tendremos 2 veces seno de pastel sobre 6 sería la mitad. El componente y será 4 veces el coseno del pastel sobre 6 que sería la raíz cuadrada de 3 sobre 2.
Y para el componente z tendremos 4 veces el seno de pastel sobre 6 cuadrados, eso será medio cuadrado. Simplificando esto, tendremos el vector 1, 2. Raíz cuadrada 3, y la mitad al cuadrado es 4, así que tendremos 1 para el componente z. Entonces este es el vector con su punto terminal en la curva en t es igual a pastel sobre 6. El punto 1, 2 raíz cuadrada de 3, 1 sería el punto de tangencia. Ahora sigamos adelante y determinemos la función unitaria del vector tangente. Entonces encontraremos la derivada de r, y luego dividiremos por la magnitud de r'. La derivada de 2 seno t será 2 coseno t. La derivada de 4 coseno t sería negativa 4 seno t. Y luego para el componente z tendremos que aplicar la regla de la cadena, así que multiplique por 2, que será 8 veces seno x multiplicado por un derivado de seno que es coseno t. Derivative of sine, which is cosine t. Ahora necesito dividir por la magnitud que se va a poner un poco desordenado aquí. Saca la raíz cuadrada de 2 coseno t al cuadrado, más 4 seno negativo al cuadrado. Más 8 seno t coseno t al cuadrado. Vamos y simplifiquemos esto. Entonces tendremos la raíz cuadrada de 4 coseno cuadrado t. Más 16 seno cuadrado t. Más 64 seno cuadrado t, coseno cuadrado t. Vayamos y llevemos esto a la siguiente diapositiva, y evaluamos esto cuando t es igual a pastel sobre 6. Entonces, el componente x será 2 veces el pastel de coseno sobre 6, el pastel de coseno sobre 6 será la raíz cuadrada de 3 sobre 2, entonces y 2 veces la raíz cuadrada de 3. Más de 2 del componente y tendrá un negativo 4 veces el seno del pastel sobre 6, eso será la mitad. Aquí abajo vamos a tener 8 veces el seno de pastel sobre 6, eso es la mitad, el pastel de coseno sobre 6 será ser raíz cuadrada 3 sobre 2. Nuestra magnitud va a ser la raíz cuadrada de 4 veces. Pastel de coseno sobre 6 al cuadrado, que será una raíz cuadrada de 3 sobre 2 al cuadrado, más 16 veces seno cuadrado. Pastel sobre 6, y pastel sobre 6 es la mitad, así que tendré un medio cuadrado. Y aquí voy a tener 64 seno sobre 6 al cuadrado es la mitad al cuadrado. Y luego tendremos una raíz cuadrada de 3 sobre 2 al cuadrado. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. Entonces vamos a tener la raíz cuadrada 3, aquí tendremos 2 negativos y aquí tendremos 2 raíces cuadradas de 3. Aquí la raíz cuadrada de 3 sobre 2 al cuadrado es 3 cuartos. 3 cuartos por 4 sería 3. Un medio cuadrado es un cuarto por 16 es 4. Aquí vamos a tener 64 veces un cuarto por 3 cuartos, y eso nos dará 12. Entonces, nuestra magnitud será la raíz cuadrada de 19, entonces el componente x será una raíz cuadrada de 3 sobre la raíz cuadrada de 19. El componente y será negativo 2 con una raíz cuadrada de 19, y el componente z será 2 raíz cuadrada 3 sobre raíz cuadrada de 19. Recuerde que este vector tangente unitario está en forma de componente, por lo que el punto inicial estaría en 0, 0, 0, y estas serían las coordenadas del punto terminal. Lo que vamos a hacer ahora es graficar esto, donde el punto inicial está en el punto de tangencia como vemos aquí. Entonces tenemos una idea de cómo se vería ese vector. Así que aquí vemos la curva espacial y este vector rojo aquí es un vector tangente unitario. Entonces cuando t es igual a un pastel sobre 6, que es aproximadamente 52. 52. We found this. Encontramos esta unidad de vector tangente aquí en rojo. Okay, that's Bien, eso lo hará para este video. Espero que hayas encontrado útiles estos ejemplos. Gracias por ver.